El personal técnico del Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina. La directora gerente aseguró que los objetivos permanecerán sin cambios hasta fines del 2023, pero no descartó cambiarlos el año que viene. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El presidente Alberto Fernández se reunió con Kristalina Georgieva en la ciudad de Nueva York. La directora gerente del FMI calificó el encuentro como excelente, afirmó que la economía argentina se está estabilizando y destacó la necesidad de bajar la inflación. Ahora el acuerdo debe ser aprobado por el board del organismo. La defensa de Cristina Kirchner inició su jornada de alegatos en el juicio por supuestas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz. El abogado Carlos Beraldi aseguró que quedó demostrado que la acusación contra la vicepresidenta es falsa y no tiene fundamentos. La vicepresidenta, por Twitter, acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de mentir descaradamente. Y luego de 12 días de ceremonias, se llevó a cabo el funeral oficial de Isabel II, con más de 2.000 invitados. Durante la tarde comenzó la procesión hacia la capilla de San Jorge de Windsor, donde horas después la monarca fue enterrada en la bóveda real junto a su marido Felipe de Edimburgo. Un fuerte terremoto de 7.7 puntos en la escala de Richter se sintió en el centro y sur de México y ocasionó derrumbes en el estado de Colima. Hasta ahora hay un muerto confirmado. El sismo se produjo minutos después del simulacro nacional de terremotos. Y Boca empata 0-0 frente a Huracán en un duelo clave en la lucha por el título del torneo 2022 de la Liga Profesional. El Ceneice, escolta a un punto de Gimnasia, atraviesa su mejor momento del semestre, ya que lleva 9 partidos sin perder entre el torneo y la Copa Argentina, con 7 victorias y con 2 empates. En tanto, el Globo está a 3 puntos del líder y perdió un partido de los últimos 17 encuentros. El presidente Alberto Fernández se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en la ciudad de Nueva York. La titular del organismo calificó el encuentro como excelente y afirmó que la economía argentina se está estabilizando. Thank you very much for giving me this opportunity to share with you that we had an excellent meeting with President Fernandez, and I conveyed our appreciation for the seriousness with which Minister Massa, his team, in collaboration with the Central Bank, are addressing Argentina's very significant challenges. The fruits of that seriousness are reflected in the stabilization of the Argentine economy. Georgieva confirmó que el personal técnico del FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo. Para que nuestro país reciba otros 3.900 millones de dólares, se necesita la aprobación del directorio ejecutivo del FMI, que se va a reunir en las próximas semanas. Mientras tanto, esta semana vencerán más de 2.600 millones de dólares de la deuda y se pagarán con reservas del Banco Central. En la conferencia de prensa, Georgieva destacó el avance en el fortalecimiento de las reservas, en el déficit fiscal y en los aspectos monetarios. También destacó la importancia de enfrentar el desafío de la inflación y los subsidios y aclaró que podrían cambiar las metas del año que viene debido al contexto mundial. Respecto a los cambios de ministros, Georgieva dijo que los 3 con los que trabajó lo hizo sobre una misma meta y afirmó que el gobierno argentino es el dueño del programa.
El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, confirmó que la reunión entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva fue muy positiva. Además, contó que el presidente reiteró el reclamo a los sobrecargos de las tasas de interés que cobra el FMI. La directora gerenta le dijo al presidente argentino: presidente, vamos bien, las cosas están funcionando. El presidente Fernández le planteó a Kristalina Georgieva la necesidad de implementar del modo más amplio, le dijo que el círculo sea lo más amplio posible, el Fondo de Resiliencia que está trabajando el Fondo Monetario Internacional, y a la vez reiteró la preocupación compartida por otros países de avanzar en una solución para el problema que supone la existencia de sobrecargos de parte del Fondo Monetario. En la reunión con Georgieva, Alberto Fernández mantuvo un encuentro con el primer ministro de Portugal, António Costa. En tanto, esta noche participará de la inauguración de la muestra fotográfica sobre la ESMA en el Consulado argentino. Además, en un evento organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina, el mandatario afirmó que la región está pagando el costo de la pandemia, pero también de trabajar desunidos. Ha vivido también en años recientes los costos que supone trabajar desunidos. El tiempo en que se le puso fin al UNASUR, el tiempo en que se puso en crisis al Mercosur, el tiempo en que aflorecieron otros grupos, como el Grupo de Lima, el PROSUR, diferentes intentos que no eran esencialmente latinoamericanos y que realmente solo generaron dispersión en la América Latina. El Banco Central dispuso que aquellos productores que hayan vendido a través del mecanismo de dólar soja, que les ofrece el tipo de cambio diferencial de 200 pesos, no podrán acceder al mercado de cambios. La restricción incluirá a las múltiples variantes de divisas que funcionan en la Argentina. O sea, no podrán comprar ni a través de las modalidades financieras, dólar MEP o contado con liquidación, ni con la del dólar solidario. La norma que publicó hoy el Banco Central comienza a regir a partir de mañana, 20 de septiembre, y no tiene fecha de finalización, aun cuando está establecido que el dólar soja funcionará hasta fin de este mes. La medida fue comunicada hace instantes por el Banco Central. La defensa de Cristina Kirchner empezó su alegato en el juicio por supuestas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. El abogado Carlos Beraldi aseguró que quedó demostrado que la acusación contra la vicepresidenta es falsa y sin fundamentos. Después de 3 años, de casi 3 años de audiencia, donde se recogieron múltiples evidencias, quedó demostrado que lo que se decía allá por el año 2016, y vamos a ver que incluso se decía mucho antes, carecía de verosimilitud. Pese a ello, durante 9 jornadas escuchamos un alegato en donde, olvidándose de todo lo que había sido sustanciado en este juicio, formuló, repitió las mismas acusaciones que se venían mencionando desde el año 2008. Beraldi buscó desmentir las acusaciones de la Fiscalía y negó que el presupuesto se haya armado para beneficiar a alguien. Además, señaló que las obras públicas estaban identificadas en las leyes del presupuesto en Santa Cruz y aclaró que ningún legislador fue presionado para votar a favor. A través de los testimonios de Sergio Massa, Jorge Capitanich, Alberto Fernández y Aníbal Fernández, el abogado aseguró que los jefes de gabinete no recibieron instrucciones para redireccionar partidas hacia la provincia de Santa Cruz. Beraldi también explicó que la jefatura de gabinete redistribuyó partidas presupuestarias porque es algo habitual y señaló que esas decisiones también incluyeron disminuciones en los montos. Además, la defensa de la vicepresidenta desmintió que Lázaro Báez haya sido el único empresario que realizó obras públicas durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner.
El abogado también denunció que hubo una indebida intromisión del poder político y mencionó los supuestos partidos de fútbol que el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Jiménez Uriburu jugaron en la quinta donde vive el expresidente Mauricio Macri. En tanto, a través de Twitter, Cristina Kirchner afirmó que Veraldi probó en forma documentada que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola mintieron descaradamente. Las exposiciones de la defensa van a continuar en el día de mañana y está previsto que el próximo viernes la vicepresidenta haga uso de la palabra de manera virtual. La senadora nacional del Frente de Todos, Juliana Di Tulio, le respondió a Mauricio Macri que había dicho que los responsables del atentado de Cristina Kirchner había sido un grupo de loquitos. La legisladora aseguró que no existen lobos sueltos y señaló que sí tienen pertenencia. Que sí tienen pertenencia. Sí tienen pertenencia. Roberto, no existen los lobos sueltos. No existen los neonazis sueltitos o asesinos locos o chicos de 20 y pico de años. No existen. Tienen pertenencia. El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, dio detalles de la presentación judicial realizada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo del atentado a Cristina Kirchner. El funcionario señaló que no tienen evidencia de que el grupo de los copitos los hayan manipulado. Además, agregó que la AFI había investigado al grupo Revolución Federal antes del ataque, pero muy poco, porque es un grupo nuevo. Esta agrupación es señalada por el oficialismo como posible instigador del atentado de la vicepresidenta, ya que Brenda Uliarte había participado de alguna de sus manifestaciones. En tanto, la justicia aceptó el pedido de Agustina Díaz para ampliar la indagatoria. Se trata de la tercera detenida por el atentado a Cristina Kirchner, que fue detenida luego de las pericias al teléfono de Brenda Uliarte. La joven será indagada nuevamente el miércoles a la mañana por el fiscal Carlos Rívolo. Según adelantaron los abogados, la detenida buscará demostrar que no participó en el atentado contra la vicepresidenta. Además, desmentirá ser la persona que aparece en un video que se difundió por la TV pública, en la que se la ubica en la vigilia en la casa de la exmandataria en los días previos a lo que fue el intento de asesinato. Díaz fue detenida luego de que se encontraran conversaciones de WhatsApp entre ella y Brenda Uliarte en las que debaten sobre el ataque a la vice. En tanto, Mauricio Macri, al ser consultado por una posible conversación con Cristina Kirchner, remarcó que el diálogo es una cuestión fundamental en una sociedad. Sin embargo, aclaró que para eso, o para que eso se dé, tiene que existir la verdad y la honestidad intelectual. Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos, Leandro Santoro, sostuvo que el diálogo es imprescindible. El hombre cercano a Alberto Fernández afirmó que si no hay un acuerdo general sobre las reglas del juego, va a ser muy difícil que funcione la democracia. Los contagios por COVID-19 continúan en descenso en todo el país. Durante la última semana se reportaron poco más de 6.100 casos, lo que representa una disminución del 21% en los últimos 7 días. De esta forma, la baja de casos se mantiene desde hace ya unas 7 semanas consecutivas. En tanto, las muertes registradas descendieron casi un 60%. Fueron solo 25 fallecidos a nivel nacional. Las terapias intensivas mantienen un nivel de ocupación del 41%, con 308 pacientes que están en terapia intensiva. Después de la pausa, hoy se llevó a cabo el funeral oficial de Isabel II, una ceremonia que contó con la presencia de más de 2.000 invitados. Y además, destrozos y un fallecido en México luego de un potente terremoto. Estos y otros temas en instantes, en Noticias a las 20:30.
estudios privados anticipan que la inflación de septiembre va a ubicarse por encima del 6%. Además, no proyectan una desaceleración para los próximos meses. En alimentos y bebidas, solo en las 2 primeras semanas de este mes, la consultora LSG registró aumentos del 3.7% y Analítica midió un alza del 3.5%. Las categorías lácteos y huevos registraron subas del 11%. Panificados, cereales y aceites también siguen empujando hacia arriba en torno al 7%. De esta manera, las proyecciones para septiembre, según las consultoras, no bajan del 6.3% y se mantendría en niveles similares, por lo menos hasta fin de año. De esta forma, el aumento del costo de vida para el 2022 que manejan los estudios privados ya está cerca del 100%. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comercio, va a divulgar cada 15 días un listado con los 30 productos de primera necesidad que más aumentaron en las góndolas durante ese periodo. De esta forma, lo que se busca es exponer a las empresas y rubros que están desconectados de la inflación. El producto con mayor aumento durante los primeros 15 días de septiembre es el bronceador marca Nivea, con una suba del 85%. Está seguido por la mermelada dietética marca Emmet de 420 gramos, que cuesta en este momento 231 pesos, registrando así un incremento del 45%. En tanto, el tercer producto con mayor aumento es el agua potable de litro y marca King, con un aumento del 44%. El azúcar de 1 kilo marca Chango se incrementó en un 43%. Además, el relevamiento destacó que en 2 semanas hubo aumentos de hasta un 85% en vinos finos y de hasta un 61% en lo que son las bebidas isotónicas. Los pañuelos descartables incrementaron un 37%, mientras que los medallones de pollo congelados lo hicieron en un porcentaje de hasta el 34%. Almaceneros de la provincia y de la ciudad acusan a productores de alimentos y mayoristas de aumentar injustificadamente el precio de sus productos en los últimos días. Según informaron, los mayores aumentos se registraron en el azúcar, el aceite y la harina. Uno de los productos que los almaceneros denuncian por aumentos desmedidos y faltantes es el aceite de girasol de primeras marcas. El aceite Natura, por ejemplo, no está en esta góndola y hace parte de la lista de precios cuidados. Hoy en los almacenes se pueden conseguir botellas de aceite de segundas marcas, como esta de 900 mililitros por 620 pesos. Mientras revisa listas de precios, Marta, que tiene un autoservicio, asegura que los aumentos en productos de la canasta básica son constantes. Recibimos listas de los mayoristas, de los distribuidores, entonces tenemos que estar modificando permanentemente los precios. El café la semana pasada, digamos de este mes, ¿no? Ya aumentó 2 veces. Y el azúcar sí, el azúcar se fue bastante, porque primero aumentó un 30% y después un 20%, es un 50% ya en el mes el azúcar. Y el aceite, un 90%. Además, para los que trabajan en los comercios de proximidad, la mayor preocupación es que el consumo sigue disminuyendo. Aumentaron como locos todos y bueno, después no bajó, no hay explicación. No solo en la cosa del almacén, nosotros hacemos comida y también en los insumos de verdulería, terrible. El carrito no se usa porque ya la gente prácticamente no lleva lo que realmente lo necesita. Ella lleva ciertas cosas, llega a la caja y por ahí no le alcanza. Con los locales vacíos y con algunos faltantes, esperan una respuesta desde la Secretaría de Comercio sobre de quién es la responsabilidad de los aumentos. Esto es un problema de las industrias, que no llegan a un acuerdo con el gobierno de decir, bueno, vamos a establecer un precio y con ese precio vamos a poder producir y, bueno, abastecer. No hay un techo, no hay un límite con los precios.
Luego de 12 días de ceremonias, terminó el funeral oficial de Isabel II en Reino Unido. Hace algunas horas enterraron a la monarca en la capilla de San Jorge, donde reposará junto a su marido, Felipe Edimburgo, fallecido en el 2020. Por la mañana, las autoridades dieron por finalizado el acto de despedida y cerraron el Parlamento para comenzar con los preparativos para el funeral oficial. A pesar de ser feriado nacional en todo el país, las calles estaban llenas de gente. La ceremonia religiosa se realizó pasada las 7 de la tarde, hora local, en la abadía de Westminster. Se leyeron distintas lecturas en homenaje a lo que fue la vida de dedicación y servicio de la reina, y luego se guardaron 2 minutos de silencio y los presentes entonaron el himno nacional. Y a la ceremonia en la abadía asistieron más de 2.000 personas, de las cuales aproximadamente 500 son importantes figuras políticas a nivel mundial. Entre los invitados estuvieron Joe Biden, Emmanuel Macron y Justin Trudeau. También asistió Boris Johnson y otros ex primeros ministros del Reino Unido, como Theresa May, David Cameron y Tony Blair. Mientras que la delegación rusa no figuró entre los invitados, la esposa del presidente ucraniano sí asistió en representación de todo el país. También lo hizo el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, junto a su esposa. Una vez que terminó el funeral, comenzó la procesión hacia la capilla de San Jorge de Windsor, encabezada por el rey Carlos III. El coche fúnebre pasó por última vez por los Parques Reales y el Palacio de Buckingham, residencia principal de la reina, en donde el personal se alineó frente al edificio para prestar sus respetos. Cerca de las 4 de la tarde, el féretro de Isabel II finalmente arribó a la capilla y se realizó uno de los actos más simbólicos, la separación de la reina de sus joyas de la corona, y luego le dieron lugar a la familia para que se despida en una ceremonia privada antes de proceder al entierro. Y mientras está de visita en Londres para asistir al funeral de Isabel II, Jair Bolsonaro improvisó un acto político desde el balcón de la residencia oficial del embajador de Brasil. El mandatario salió a saludar a las personas que fueron a recibirlo y dio un discurso en donde destacó que el lema de su gobierno es Dios, patria, familia y libertad. Luego de que se conocieron las imágenes, el expresidente y candidato Luis Ignacio Lula da Silva lo acusó de hacer una campaña en pleno duelo. Y en una entrevista para la televisión norteamericana, el presidente Joe Biden afirmó que la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos terminó. El mandatario aclaró que el país todavía está atravesando problemas como consecuencias de la enfermedad, pero señaló que ya nadie usa mascarilla. Esta misma semana, el director general de la Organización Mundial de la Salud había asegurado que el fin de la pandemia está a la vista, luego de que se registre la cifra más baja de fallecidos en el mundo desde el inicio de esta crisis sanitaria. Un fuerte terremoto de 7.7 grados en la escala de Richter se sintió esta tarde en el centro y en el sur de México. La ciudad más afectada fue Manzanillo, en el estado de Colima, donde se registraron derrumbes y al menos un muerto que falleció al ser aplastado por una pared que se derrumbó. En esa localidad se desplomó el techo de un gimnasio. Hubo varias casas y locales afectados y hubo cortes de ruta por la caída de escombros sobre las calles. El fenómeno se produjo pocos minutos después de que se realizara el simulacro nacional de terremotos, que a su vez coincide con los aniversarios de 2 poderosos sismos que dejaron miles de muertos, el de 1985 y el del 2017.
El huracán Fiona tocó tierra en el sur occidental de Puerto Rico. Por la tormenta hubo fuertes vientos, lluvias históricas y también inundaciones. 16 de las 32 provincias de ese país están en alerta roja, aunque todavía hay un balance oficial de daños y de víctimas. La tormenta también generó serias inundaciones y apagones de electricidad en regiones enteras. Varias rutas, de hecho, están cerradas por inundaciones y por deslaves. En Utuado, el centro del país, la crecida derivó un puente. En las últimas horas, el fenómeno climático llegó a República Dominicana con fuertes tormentas eléctricas y con ráfagas de viento que superan los 150 kilómetros por hora. Boca empató 0-0 frente a Huracán en un duelo clave en la lucha por el título del torneo 2022 de la Liga Profesional. El Ceneice atraviesa su mejor momento del semestre, ya que lleva 9 partidos sin perder entre el torneo y la Copa Argentina, con 7 victorias y con 2 empates. En tanto, el Globo está a 3 puntos del líder y perdió un partido de los últimos 17 encuentros. Y en estos momentos, Independiente derrota 1-0 a Unión y a las 21:30 horas será el turno de Argentinos Atlético Tucumán y Estudiantes Defensa y Justicia. Más temprano, Arsenal derrotó a Aldo Civi por 3-0. Y Gabriel Arias admitió que se equivocó con los gestos obscenos que le hizo a los hinchas de Platense. El arquero de Racing, que tuvo que declarar en la comisaría de Vicente López por la provocación al orden público, hizo un posteo en redes sociales para hacer su descargo, en donde dijo que la violencia no es la solución frente a la violencia. El argentino, nacionalizado chileno, reaccionó de muy mala manera cuando terminó el partido de Racing, en el que le ganó a Platense por 1-0 en condición de visitante. Inmediatamente fue expulsado por el árbitro Facundo Telo y podría recibir ahora una sanción que va de 2 hasta 20 partidos de suspensión, de acuerdo al reglamento de transgresiones y de penas de la AFA. Y Rubén Insúa también fue denunciado de oficio por incitar al desorden por parte de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos, luego del cruce que protagonizó con un grupo de plateístas en el Clásico, en el que San Lorenzo perdió con River. El técnico de San Lorenzo ahora va a tener que declarar en la justicia. La Fiscalía actuó de oficio en contra del entrenador del Ciclón por sus dichos que quedaron registrados en las cámaras de televisión, en los que señaló: ¿por qué no lo putean a Tinelli, que se robó todo acá? En referencia al expresidente del conjunto de Boedo. Una frase que salió en un video después del partido. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Mientras empezamos la semana, en este momento el cielo está despejado. La temperatura es de 18 grados. Veamos qué va a pasar mañana. El día va a arrancar nublado, la mínima va a rondar los 10 grados y va a ser una mañana muy gris y fresca en estos últimos días del invierno. Por la tarde van a permanecer las nubes, la máxima va a alcanzar los 18 grados y va a ser una tarde templada, pero donde se va a poder salir a disfrutar. Ya hacia la noche la temperatura va a bajar unos pocos grados hasta llegar a los 15. Y hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad, que ya llega Daniel Santa Cruz y todo el análisis de la jornada. Y mañana nos reencontramos en más noticias a las 20:30. Chau.